Dice la Escritura. Porque este es importante, porque cuando tú comienzas a hacer diferencia entre lo visible y lo invisible, tú comienzas a hablar. Versículo 29. Pero antes del versículo 29, mira lo que sucede, te lo voy a leer aquí. El verso 27 sigue, me dice, y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que venciere. Permíteme ir hacia arriba. Dice el versículo 25, y cada uno de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá de grande riqueza y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Oh, David dijo, dime dónde, ¿qué tengo que hacer? David estaba escuchando, lo van a eximir de tributo, no tiene que pagar impuestos. Qué bueno que hay una noticia del alcalde, ¿eh? Dice, lo van a eximir de tributo, le van a dar su hija y lo van a llenar de bienes. David comenzó a decir, ¿sabes qué? Este es mi negocio. Pero espérate, dice la Escritura que cuando David comienza a hablar, viene su hermano Elías, el más mayor, y le dice estas palabras: estás hablando de más. Lo que tú estás diciendo es presunción. Mejor cállate. Escúchame algo. Cuando una persona comienza a ver entre lo eterno y lo temporal, esa persona es incallable. Comienza a hablar y comienza a hablar. Vino Elías y le dijo, ¿sabes qué? Cállate. ¿Te acuerdas lo que sucedió con Jesús? Dice la Escritura que lo que conté ayer, dice la Escritura que Pedro se le acercó y le dice, Señor, lejos esté de ti el padecer tal cosa. Le dijo Jesús, vete de mí, Satanás, porque pone tu mirada en las cosas de los hombres y no en la de Dios. O sea, una persona que comienza a ver lo eterno, una persona que se perfila, una persona que comienza a decir, este es el camino. Mira lo que está sucediendo, versículo 29, veamos el versículo 29, por favor. Dice la Escritura, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es este mero hablar? Sigue un poquito más adelante, versículo 30. Dice la Escritura que algo sucedió, David se apartó de ahí y apartándose de él hacia otro, preguntó de igual manera. El hermano ya lo había regañado. El hermano le ha dicho, cállate, no estés hablando de más, es presunción. David quizás como hermanito le ha dicho, ya me regañó, me voy para la casa. David dice, se apartó del hermano y se fue donde otro y le pregunta, oye, ¿qué fue lo que dijo el rey? Esto y esto. Ok, perfecto. Y mira lo que dice el versículo 31. Vamos a ver. ¿Qué dice el versículo 31? Un momento. Voy rapidito. Dice, fueron oídas las palabras de David que había dicho y la refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. ¿Por qué David llegó a la presencia de Saúl? Porque David había comenzado a hablar. Ahora, el hablar de David, permíteme decirte, no era cualquier hablar. El hablar de David era un hablar que Dios estaba provocando en ese momento. Porque David conectó, dice la Escritura, que cuando David llegó, escuchó las palabras de Goliat. Y esas palabras activaron algo especial en David. ¿Sabes por qué activaron algo especial? Porque David había sido llamado como estratega en Israel en ese preciso momento. Una palabra de Dios tiene que activar en ti lo que Dios ha declarado para este lugar, para que se active realmente. Escúchame, por eso es que tú y yo tenemos que ser expuestos a la palabra, porque quizás tú no necesitas un montón de palabras, tú no necesitas que este negrito de Panamá comience a hablar y hablar, tú lo único que necesitas es que haya una revelación del Espíritu de Dios en tu vida y que esa revelación active realmente lo que Dios quiere. Mira lo que dice Habacuc. Habacuc, un momento, vamos a ver, dice Habacuc capítulo 2 versículo 2. Y alguien que me busque Juan capítulo 3 versículo 11. Pero vamos a ver Habacuc capítulo 2 versículo 2 un momento. Habacuc 2:2. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión en tabla y declárala. En tabla, perdón, para que corra el que leyere en ella. Dios dice, hay una visión que Habacuc tenía que escribir en tabla para que el que leyere corriera. Dios lo que está haciendo literalmente cuando Dios envía su palabra a tu vida es un aceleramiento. Dice la Escritura que Dios le pregunta a Jeremías, Jeremías, ¿qué ves? Dice, veo una vara de almendro. Dice, ciertamente has visto bien.
porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Juan 3:11, perdón. ¿Qué nos dice? Juan, capítulo 3, versículo 11. De cierto os digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Porque una persona que tiene una visión dentro, de eso va a hablar, de eso va a predicar, de eso va a ser movido. O sea, lo que vemos, lo que sabemos, de eso hablamos. Por eso David estaba hablando. ¿Te das de cuenta? David lo que vio, ellos veían a un gigante guerrero. David veía a un oso. ¿Quién cambió la visión de David? Es que Dios había entrenado la capacidad de David para poder ver. Escúchame. Ellos como guerreros veían un guerrero. David como pastor estaba viendo un oso. Necesitaba lente David. Yo no creo. Porque David estaba viendo claramente. Déjame decirte. Estaba viendo un oso. Por eso que David dijo, ¿quién es este? Y tú sabes que cuando se presentó ante Saúl le dijo, mira, yo mataba osos y leones. Y este incircunciso va a ser igual que uno de ellos. O sea, no hay diferencia. No va a haber diferencia. David estaba viendo un oso parado y dijo, si ya he derribado oso, ya Dios me entrenó para eso. Así que Dios había entrenado a David en la soledad, en la tranquilidad de la pradera. Dios había capacitado a David en el desierto solo, solamente viendo las ovejas, llamándola por su nombre, llamando y hablando con las ovejas porque no tenía con quién más hablar el pobre. Pero ciertamente ahí en la soledad Dios estaba levantando un estratega. Por eso yo vine a decirte que no importa la soledad que hoy haya en tu vida, pero lo cierto es que Dios está levantando de ti un estratega. Puede ser en los negocios, puede ser en la familia, puede ser en cualquier área, en la política, pero Dios necesita estratega, gente posicionada tácticamente para poder hacer del reino lo que Dios ha determinado hacer. Gloria a Dios. Por eso no importa, pastor, que la iglesia esté colocada aquí, está colocada estratégicamente, se ha posicionado en una manera estratégica. Y cuando una iglesia se posiciona de manera estratégica, Dios levanta estrategas de ahí. ¿Sabías eso? Por eso es que cuando una iglesia se posiciona en un lugar, ese lugar es ambicionado. Pero cuando Dios comienza a revelar la visión de todo, comienzan a salir estrategas para diferentes puntos, para diferentes lugares. Porque el alcance de la iglesia está a la distancia que están viviendo las personas. Ese es el tamaño de la iglesia. Si la iglesia vive allá en Boston, si tú tienes un miembro que vive allá en Boston, allá está el alcance de la iglesia. Dice que un estratega ve, hace la diferencia entre lo visible y lo invisible. Voy avanzando. Otra cualidad del estratega, versículo 26, por favor, de 1 Samuel capítulo 17. Un estratega apela realmente y conoce el pacto. Dios no es Dios de cualquier cosa. Dios es Dios de pactos. ¿Sabías eso? Dios opera en pactos. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán a este hombre que venciere a este filisteo y quitare, dice el verso 27, el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones? Dios dijo. David sabía que Israel había sido llamado para pelear las batallas de Dios. David lo sabía. Y sabía que los escuadrones que estaban ahí, David no menoscabó a la gente que tenía miedo, perdóname. No, David no lo hizo. ¿Y sabe por qué David no lo hizo? Porque en Deuteronomio capítulo 20, que no lo vamos a leer ahora, habla acerca de las leyes de guerra. Y en Deuteronomio capítulo 20 había 3 formas en el cual todo el ejército de Israel tenía que salir. Se paraba el sacerdote y declaraba una palabra. Y decía, ¿sabes qué?
Dios va a pelear nuestras batallas. No tengan miedo a los carros errados. No tengan miedo al gran ejército, porque Dios es el que pelea con nosotros. Y después que el sacerdote daba esa palabra, se paraba el capitán del ejército y decía: el que tenga miedo puede irse. El que sea medroso, o tenga esposa nueva, o tenga casa nueva, o tenga viñedo nuevo, váyase y disfrute. No vaya a ser que perezca en la guerra y a otro la disfrute. Así que si se casaban y estaban en el ejército, vete. Si tenías viña, vete. Dios quiere que tú disfrutes lo que tienes. ¿Me estás entendiendo? Entonces Dios le decía eso, y cuando terminaba de hablar el capitán del ejército, el oficial del ejército, se paraba el capitán y decía: alistémonos porque vamos para la batalla. Así que David no estaba menoscabando el temor que tenía. Por eso David todavía seguía llamando al ejército el escuadrón del Dios viviente. ¿Me estás entendiendo? Y te voy a explicar más adelante, así rapidito. Vamos rapidito. Vamos rápido. Dice la Escritura que Dios es Dios de pacto. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Tú y yo tenemos que saber en qué pacto realmente nos estamos moviendo. No voy a hablar acerca del pacto, pero quiero dejarte esto. Un estratega apela y conoce y sabe en qué pacto se mueve. Hebreos 8, 13. ¿Qué nos dice? Hebreos. Dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Nosotros somos personas de un nuevo pacto. Dice la Escritura en Corintios, 2 Corintios 3:6, que no lo voy a citar, no lo voy a poner. Dice: porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y en el nuevo pacto es el Espíritu que está gobernando. Por eso, escúchame, por eso es que la palabra tiene que ir más allá de tu mente, tiene que ir a tu corazón y a tu espíritu. Por eso te decía hace un momento, ayer te decía, que la palabra escrita está bien, pero está bien cuando esa palabra escrita es trasladada de las páginas a tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios dijo: escribiré mis leyes en su corazón, y yo les seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Cómo Dios reconoce a su pueblo? Dios reconoce a su pueblo cuando tiene escrito en su corazón la palabra del Dios viviente. Por eso en el nuevo pacto, las palabras no se están escribiendo en piedra, no se están escribiendo en tablilla, se están escribiendo en tu corazón. Por eso, escúchame, tiene que ser el dedo de Dios dentro de ti escribiendo cada palabra. Ay, eso duele. Sí, ay, eso duele. Que alguien meta el dedo en tu corazón y comience a escribir, eso duele. Pero necesita Dios escribir en tu corazón y en mi corazón para que Dios sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. El nuevo pacto involucra eso. Y un estratega conoce el nuevo pacto. Mira, dice la Escritura, un estratega también tiene una cualidad muy fundamental. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 45. Conoce realmente el atributo de Dios en cuanto a la guerra. Vamos a ver, Primera de Samuel 17, 45. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Dice el texto: a quien tú has provocado. ¿Por qué? David conocía, escúchame, y es muy importante esto, la ira no es una emoción. Nosotros trasladamos la ira para una emoción. Me siento iracundo. Quiero ahorcar a alguien. ¿Cuántos se han sentido así? Me gustaría desaparecer a mi jefe. Cuidado, quería algunas sonrisas por ahí. Quisiera ahorcarlo, pero trasladamos la ira a una emoción. La ira no es una emoción. Para Dios la ira no es una emoción. Y te voy a explicar brevemente. Mira, dice la Escritura que David le dijo estas palabras. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David está diciendo: tú provocaste a quien no tenías que provocar. Por eso yo vengo a ti en su nombre.
tenía nada personal con Goliat. No, nada. Ni lo conocía. Ni sabía quién era. ¿Sabe lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18? Ahí es donde te voy a explicar por qué la ira no es un sentimiento. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Escúchame, esta palabra es muy importante. La ira de Dios se revela. La revelación no es un sentimiento. La revelación es un conocimiento. ¿Sabía eso? Por eso que cuando nosotros agarramos y nos sentimos, porque en la ira, por eso dice la Escritura que Dios, el profeta dice, en la ira acuérdate de tu misericordia. Porque sabe que la ira que Dios establece es con relación a su justicia. Dios no acaba con el hombre porque Él está molesto con el hombre. Dice la Escritura que Dios acaba con el pecado. Es más, y te voy a explicar eso un poquito más adelante, no te preocupes. Pero lo cierto es que la ira no podemos marcarla en el lugar del sentimiento del alma. La ira es una revelación. Y es importante que nosotros tengamos eso. Por eso dice la Escritura que Moisés declaró, Dios mismo declaró en el capítulo 33 de Deuteronomio: Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Porque cuando Dios trae una revelación de su ira, Dios está trayendo una revelación de su propia justicia. Mira esto, no te preocupes por eso, que ahora vamos a ver por qué. Dice la Escritura: un estratega tiene la cualidad de poder conocer los atributos, el atributo de Dios en cuanto a la guerra. Conoce a quién está sirviendo, conoce por qué va a efectuar la guerra. O sea, no hace una respuesta emocional, es una respuesta revelacional. Por eso es que un estratega no anda por emociones, sino anda por revelación. Un estratega tiene otra cualidad. Dice la Escritura, capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 48. David atrajo a Goliat a su propia línea de batalla. Un estratega no es una persona pusilánime. Un estratega no es una persona medrosa. Un estratega sabe defender y sabe realmente hacer batalla. Dice el versículo 48: y aconteció que cuando el filisteo se levantó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió ¿a dónde? A la línea de batalla contra el filisteo. Dice la Escritura que Israel se había puesto en orden de batalla, él y los filisteos. David corrió a la línea de batalla donde estaba su propio ejército. Porque David lo que iba a provocar en ellos realmente, escúchame, era la sinergia. Un estratega provoca sinergia. Sabe que las cosas no se pueden hacer por un solo hombre. Necesita todo un escuadrón, necesita todo un batallón. Por eso en la sinergia es el cúmulo de fuerzas que hacen algo especial. Y cuando sabe un ejército que tiene sinergia en un hombre como estratega, entonces ese hombre empuja realmente al ejército a hacer lo que Dios quiere hacer. Así que David corre a la línea de batalla. O sea, David no esperó. Cuando el filisteo se levantó, David corrió a su línea y le estaba diciendo: vente, acércate, porque ya yo estoy aquí. ¿Sabes qué significa eso? Significa que muchas veces nosotros, mira, como ejército nosotros tenemos que aprender a ser personas no reactivas. Reaccionamos ante el problema. Reaccionamos ante la dificultad, pastor. Vemos el problema y después corremos a orar. ¿Cierto? Ay, que mi hija salió embarazada. ¿Qué problema? Y salimos, vamos a orar. Ay, mire, pastor, somos personas muchas veces reactivas. Y tenemos que ser proactivas. Dios siempre ha sido proactivo. Dios no espera que las cosas acontezcan para revelártelas, perdóname. La revelación quiere decir anticipación. Dios te revela las cosas antes. Por eso que David está presentando el carácter de un estratega. David corre a la línea de batalla. David no se paró diciendo: voy a esperar a Goliat. No, escúchame, David no tenía entrenamiento bélico. No lo tenía. David no sabía de guerra. No la sabía. Cuando Saúl le pone el casco y le pone todo, David echó a andar y dice que era torpe.
Así que David echó eso de sí y se puso su vestido pastoral, ¿o no? La escritura lo dice, David no tenía entrenamiento bélico. ¿Cómo y quién le dijo a David, corre a la línea de batalla? ¿Cómo y quién le dijo a David, corre a la línea de batalla? David en su instinto de estratega. Por eso te estoy diciendo que una revelación cuando se abre en tu espíritu, tú no necesitas entenderla con tu intelecto, escúchame. No necesitas entenderla, solamente necesitas escuchar la voz que Dios te está dando y correr en el momento. David corre a la línea de batalla y se pone en el lugar específico para darle a Goliat lo que tenía que darle. Así que un estratega es una persona que realmente toma la posición, se mantiene en su posición. No solamente está viendo entre lo visible e invisible, no solamente está viendo otra cosa, sino que también corre a su propia posición. Y dice la escritura que algo pasó. Dice, David estableció su línea de batalla, o sea, la misma de Israel. Él no fue reactivo, él fue proactivo. ¿Y sabe lo que sucede? Todos sabemos lo que sucede. David suelta la piedra. Escúchame. El único espacio que tenía visible Goliat para darla era este espacio. No tenía otro espacio. No tenía otro espacio. Dice la escritura, escúchame. Dice que había unos hombres zurdos que eran capaces de darle con una onda a un cabello. Yo creo que ese hambre. Dice la escritura que estos hombres le daban con una onda a un cabello. Yo he tirado biombo. ¿Saben lo que es biombo? Sí. La resortera que le dicen a algunos países. Tira piedra. Tira piedra. Ok, tira piedra. Pues. Y déjame decirte, era malo. Tiraba y fallaba. ¿Y qué es difícil de tirar con una tirapiedra? Ahora con una onda. Dice la escritura que le dio en medio del casco. Lo derribó. Pero me encanta lo que sucedió después. Dice que David tomó la misma espada de Goliat y le quitó la cabeza. Lo hirió y le quitó la cabeza. ¿Pareciera término de batalla? No. Porque cuando el ejército vio todo eso, escúchame, sinergia. Lo que sucedió, que la victoria de David provocó la sinergia en todo el ejército y todos salieron a corretear a los filisteos. ¿Sabe lo que significa eso? Dios tiene gente estratégica que cuando comience a escuchar una palabra y accione, lo que va a provocar es una reacción en cadena de victorias. Por eso es que esta batalla de estrategia no se puede tomar a la ligera. No es hacer batalla a lo loco, no. Es ser estratégico. En los negocios tiene que ser estratégico. En la vida tiene que ser estratégico. Por eso la estrategia no es solamente para la batalla. Estamos peleando y librando una batalla espiritual. No podemos librarla sin estrategia. Así es. Perdóname, tienes que saber diferenciar entre lo visible y lo invisible. Tienes que saber realmente en qué pacto te estás moviendo. Pero también tienes que saber realmente que hay algo que tú tienes que posicionar en una línea de batalla. Y tienes que saber esto. Y tienes que conocer realmente el atributo de Dios para la guerra. Ahora te explico eso con lo que termino. La escritura nos dice a nosotros que David le quitó la cabeza. Lucas capítulo 11, versículo 22. Vamos a ver lo que nuestro Señor nos dice. David le quitó la cabeza a Goliat. Lucas 11, 22. Dice la escritura, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, ¿qué dice? Le quita todas sus armas y que confiaba y reparte el botín. ¿Te parece similar? Dime, ¿te parece conocido ese texto? ¿Qué David hizo? Escúchame, David no tenía la revelación de un mocado. En lo físico no la tenía, pero su espíritu la tenía.
que su espíritu la tenía. David le venció, le quitó la cabeza, le quitó sus armas y repartió el botín. Cuando Israel fue a batallar, tomó todo el botín de los filisteos y Dios le había dado gran victoria. Mira este momento, mira esto. Dice la escritura lo siguiente. Isaías capítulo 57, versículo 17. ¿Qué harás con las armas que le quitaste a Goliat? Isaías 54:7. No, 54:7, perdón. 54:17. Dice la escritura: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Decláralo. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás por lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia. Escúchame. Israel estaba viendo en Goliat un impedimento. David no vio un impedimento. David está diciendo, ¿sabes qué? Yo lo voy a vencer. David tenía en su ADN algo especial. David tenía el pacto marcado. David era un hombre de pacto. Por eso es que David tiene la más grande revelación acerca de la adoración y de todo esto. David habla acerca de adoración como si estuviera aquí en nuestros tiempos. Lo que nosotros estamos haciendo ahora, ya David ya lo había planificado y lo había visto. Y lo comenzó a poner en ejecución. O sea, por eso la Biblia dice que Dios va a levantar el tabernáculo caído de David. Que no significa un templo, significa la adoración misma que David había percibido en su espíritu y la descodificó. Porque una cosa es poder percibir en tu espíritu y otra cosa muy clara es poder descodificarla. Cuando tú comienzas a descodificar algo, es que tú estás accionando sin poder entenderlo con tu mente, pero estás accionando en fe. Y cuando accionas en fe, dice la Escritura que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ha visto. Entonces, cuando la fe entra en acción, está descodificando, pero no para tu mente, sino para tu espíritu. Porque el espíritu habla al espíritu. Y ahí es donde se descodifican todas las cosas de Dios. Así que David mata a Goliat, le quita sus armas, reparte el botín. Pero David dejó la espada de Goliat. Y yo te voy a explicar por qué es necesario que tú le quites las armas al enemigo en el cual él confiaba. Porque muchas veces nosotros queremos golpear al enemigo, pero dejamos las armas tiradas. Escúchame, en la guerra dice la Escritura que lo que se tomaban las armas la llevaban al templo y la ponían en el templo, ahí la guardaban. ¿Por qué? Porque esa era una señal de victoria y de trofeo que hacía aquel que tomaba las armas. Así que David, escúchame, como es un hombre de pacto en su espíritu, David sabe lo que está haciendo. Un estratega sabe lo que está haciendo. Por eso, escúchame, yo vine a decirte desde mi pequeño país que Dios necesita levantar y va a levantar estrategas, porque lo que va a acontecer en los próximos tiempos van a ser cosas grandiosas. Porque yo no vine simplemente a decirte una palabra. Dios ha clavado esta palabra en mi espíritu y necesito poder soltarla. Por eso yo no le estoy hablando a oído, no le estoy hablando a mente, no le estoy hablando a cerebro, le estoy hablando a tu espíritu. Dice la Escritura que David tomó la espada de Goliat y la puso en el templo. Pero dice la Escritura algo, veamos esto. Y quiero que esto te pueda bendecir. Primera de Samuel capítulo 21, versículo 9. Primera de Samuel capítulo 21, versículo 9. Dame 5 minutos y termino. Y el sacerdote le respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela. Ponme el versículo, dice, está aquí envuelta en un velo detrás de ¿qué cosa? Del efod. Dice, si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra cosa. ¿Qué le dijo David? Sino que esta, dijo David, ninguna como ella, dámela. ¿Sabe lo que David estaba diciendo? Escúchame, y esta es de su importancia. Lo voy a decir así: Dios no sepulta tus victorias.
Dios lo único que sepulta son tus pecados. Pero la victoria sobre el pecado, Dios no la sepultó. Y hay personas que estamos operando como si Dios hubiera sepultado las victorias sobre nuestro pecado. Lo que yo era antes, escúchame, es lo que Dios va a utilizar para darle la estocada al enemigo. Por eso tú no puedes olvidar de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te perdonó. No lo puedes olvidar, escúchame, es prohibido olvidarlo. Esa es la espada de Goliat. Cuando vengas el enemigo, le voy a dar en ese mismo sitio. Si era drogadicto, voy a trabajar con ellos. Voy a derribarlo. ¿Por qué? Porque esa es la espada que él utilizó para golpearme. Dice Isaías, ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Crees que Dios estaba vacilando? Dios no vacila. Dios habla en serio. Y Dios está diciendo, no, es que no prosperará. No vaya adelante. Por eso David, cuando escuchó, David está peleando otra batalla con el filisteo. David va, dice la escritura, al templo. El sacerdote le dice, hey, la espada que tú dejaste, que venciste al gigante Goliat de Ela, esa está detrás del fuego. Si quieres, tómala. Si quieres tomarla, tómala. David dijo, ¿sabes qué? Ninguna mejor que esa. ¿Sabes lo que significa eso? No vas a tener otra arma mejor que la que el enemigo usó contra ti. Ahora vas a tener. Por eso escúchame. Cuando tú le quieras dar duro al enemigo, dale precisamente donde él te atacó. Porque la victoria que tú obtuviste, Dios la agarró y la tiene detrás del efod. No sé si tú me comprendiste, pero lo único que Dios hizo, dice Miqueas, que él agarró tus pecados y los sepultó en lo profundo de la mar. Pero la victoria tuya, la que ganaste, Dios la tiene en su templo para recordar lo que sucedió con el enemigo. Y cuando tú te levantas como hijo, Señor, dame estrategia, Dios te dice, ¡hey! Ahí está la espada con la cual tú venciste, tómala, tómala. Tú tienes que decir, ¿sabes qué? Dámela, porque ninguna mejor que esa. Ponte sobre tus pies. Sí, Señor, sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Un estratega. Un estratega es de suma importancia. Decía al principio, las victorias no vienen solas. No llegan solas. Las victorias no son producto de casualidades. Dios no trabaja por casualidades. ¿Entienden? Dios trabaja porque tiene una palabra inmutable. Y esa palabra inmutable Dios la pone en vasijas de barro. Eso es un. Y esas vasijas de barro tienen el deber y la obligación de poder descodificar esa palabra de Dios. Pero una vez que la descodifican, prepárate para la más grande victoria que Dios ha tenido. Yo sé que Dios va a hacer grandes victorias, porque yo estoy viendo gente que está tomando la espada de Goliat. Yo estoy viendo gente que está yendo al templo sacerdotal y está detrás del efod tomándola. Y está diciendo, dámela porque ninguna mejor que esa. Ninguna mejor que esa. Levanta tu mano, porque yo vine a hablarle en esta tarde a guerreros. Yo no le vine a hablar a cualquier tipo de persona. Dios tiene un ejército.